Mi nombre es Lucas Reynolds. Cuando todo esto sucedió, yo tenía 15 años. 15. Piénsenlo por un momento. A los 15 años, tu universo entero es del tamaño de tu casillero de la escuela, del sabor de la soda barata en una fiesta y de la abrumadora, aplastante importancia de la chica o el chico que ni siquiera sabe que existes. Mi mundo no era diferente. Vivía en Durango, Colorado. Si nunca has estado allí, imagínate un lugar donde las montañas son tan grandes que parecen estar juzgándote, donde el aire es tan delgado y limpio que te duele el pecho la primera vez que respiras hondo. Es un lugar hermoso, un lugar salvaje, pero para un adolescente también puede ser una jaula pintoresca. Mi vida era una sinfonía de lo ordinario. Me levantaba, soportaba la escuela, trabajaba por las tardes en un restaurante local lavando platos, y pasaba los fines de semana tratando de evitar el aburrimiento con mis amigos, lo que generalmente implicaba conducir sin rumbo en el viejo auto de mi amigo Mac, escuchando música demasiado alta y hablando de futuros que parecían tan lejanos y abstractos como la superficie de Marte. No éramos lo que se diría religiosos. Para nada. Mis padres eran buenas personas, gente de pueblo trabajador que creía en la honestidad y en pagar las facturas a tiempo. Íbamos a la iglesia en Navidad y Pascua, pero era más una tradición social que una convicción espiritual. Se sentía como ponerse un disfraz. Cantábamos los himnos sin pensar en las palabras, escuchábamos sermones que entraban por un oído y salían por el otro, y luego nos íbamos a casa a comer jamón y olvidarnos de todo hasta la próxima festividad. Dios, para mí, era una figura vaga y distante, como un abuelo al que nunca conocí. Sabía que se suponía que debía existir, que era importante para algunas personas, pero no tenía ninguna relación real o tangible con mi vida cotidiana. Mis preocupaciones eran las notas, el dinero para la gasolina y si Sarah Jenkins me miraría en el pasillo. La eternidad era un concepto para libros de filosofía, no para un chico cuyo mayor dilema era qué película ver el viernes por la noche. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Era un martes de octubre. El aire tenía ese mordisco crujiente del otoño que se acerca, las hojas de los álamos temblones habían pasado de un verde vibrante a un oro tan intenso que casi dolía mirarlas. Recuerdo el olor a pino y a tierra húmeda en el aire. Había terminado mi turno en el restaurante, con las manos arrugadas por el agua del fregadero y oliendo a grasa y a jabón industrial. Todo lo que quería era llegar a casa, quitarme el uniforme y quizás jugar videojuegos hasta que mis padres me gritaran que me fuera a la cama. Estaba exhausto. De ese cansancio profundo y pesado que solo un trabajo físico y el aburrimiento de la escuela secundaria pueden inducir. Conduje por la carretera que serpenteaba junto al río Animas. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo con franjas de naranja, rosa y púrpura. Era hermoso, de una manera que ves todos los días pero nunca aprecias realmente. La radio estaba encendida, una canción de rock sin sentido llenaba el coche. Recuerdo haber golpeado el volante al ritmo de la batería. Recuerdo haber pensado en un examen de historia para el que no había estudiado. Detalles triviales. Los últimos fragmentos de una vida que estaba a punto de terminar. Entonces sucedió. No lo vi venir. Una camioneta, grande y oscura, perdió el control en una curva. Quizás había hielo negro en la carretera, quizás el conductor estaba distraído. No lo sé. Todo lo que recuerdo es el brillo cegador de los faros girando directamente hacia mí, un sonido agudo de neumáticos chirriando sobre el asfalto, y luego un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose. Fue un sonido primordial, el sonido de la física imponiendo sus brutales leyes sobre la carne y el acero. Hubo un instante de dolor blanco y candente, una presión aplastante en mi pecho, y la sensación de que el mundo se hacía añicos a mi alrededor, como un espejo arrojado contra una pared. Entonces todo se volvió negro. Pero la negrura no duró. No fue un vacío. Fue más bien como el cierre de un telón, seguido por un silencio profundo y pacífico. El dolor se había ido. El miedo se había ido.
La presión en mi pecho, el sonido del metal retorciéndose, todo se había desvanecido. En su lugar, había una calma que nunca antes había experimentado. Era una paz más profunda que el sueño, más serena que cualquier momento de tranquilidad que hubiera conocido en la tierra. Lentamente, me di cuenta de que estaba flotando. No físicamente, como un astronauta, sino mi conciencia, mi ser, estaba suspendido en el aire, ligero e ingrávido. Miré hacia abajo, y la escena era surrealista. Vi mi propio coche, o lo que quedaba de él, aplastado como una lata de refresco. Vi la otra camioneta, volcada a un lado de la carretera. Vi luces rojas y azules parpadeando en la distancia, acercándose rápidamente. Vi mi propio cuerpo. Estaba desplomado sobre el volante, inmóvil y pálido. Vi un corte en mi frente del que manaba sangre. Y no sentí nada. No había horror, ni pánico, ni tristeza. Solo un desapego extraño y tranquilo, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Observé cómo llegaban los paramédicos, cómo corrían hacia mi coche, sus rostros tensos y serios. Escuché sus voces, extrañamente amortiguadas, como si vinieran de debajo del agua. No hay pulso. Pupilas fijas y dilatadas. Vamos, chico, quédate con nosotros. Sus esfuerzos eran frenéticos, urgentes, pero yo me sentía completamente en paz. El caos de abajo no podía tocarme. El dolor de mi cuerpo destrozado ya no me pertenecía. Era libre. Fue entonces cuando sentí una presencia. No la vi, no al principio. Fue una sensación. Un calor que comenzó a crecer en la periferia de mi conciencia. No era un calor físico, como el del sol o el fuego. Era un calor emocional. Un calor de amor, de aceptación, de bienvenida. Y con el calor vino una luz. Al principio, era solo un punto en la distancia, pero crecía rápidamente, expandiéndose para llenar mi visión. No era una luz cegadora o dura. Era la luz más hermosa y reconfortante que jamás podría imaginar. Era dorada y blanca, pero también contenía todos los colores que existen y millones que no. Parecía estar viva, pulsando con una energía que era a la vez infinitamente poderosa e increíblemente gentil. La luz no me asustaba. Al contrario, me atraía. Me llamaba. Era como el anhelo más profundo de mi alma, un anhelo que no sabía que tenía, finalmente siendo respondido. Era la promesa de hogar. Sin pensarlo, sin decidirlo conscientemente, me moví hacia ella. O quizás ella se movió hacia mí. No hubo sensación de velocidad, solo un movimiento sin esfuerzo hacia el origen de esa paz y ese amor abrumadores. Dejé atrás la escena del accidente, las luces parpadeantes, el cuerpo que había sido mío. Me entregué por completo a la luz, confiando en ella de una manera que nunca había confiado en nada ni en nadie en mi vida. Y a medida que me acercaba, la luz se convirtió en un túnel, un pasaje vibrante de amor líquido y aceptación. Sabía, con una certeza que trascendía el conocimiento, que estaba yendo a casa. Al final del túnel, la luz se abrió a un lugar. No hay palabras en ningún idioma humano que puedan describir adecuadamente lo que vi. La palabra más cercana podría ser jardín, pero sería como llamar al sol una simple bombilla. Estaba de pie sobre una hierba que no era solo verde, era la esencia misma del color verde, viva y vibrante bajo mis pies descalzos. Y cuando digo que la sentía, no me refiero solo al tacto. Sentía la paz que emanaba de la tierra. Cada paso era como caminar sobre la serenidad misma. El cielo sobre mí era un remolino de colores que nunca había visto en la tierra, tonos de azul y violeta y oro que parecían cantar una melodía silenciosa. Había flores, pero no eran como las flores terrenales. Cada una brillaba con su propia luz interior, y al pasar junto a ellas, no solo olía su fragancia, sino que sentía sus emociones, alegría, alabanza, pura existencia gozosa. El aire mismo estaba vivo. Vibraba con una música que no se oía con los oídos, sino que se sentía en el alma.
Eran armonías de una complejidad y belleza asombrosas, una sinfonía de amor que parecía emanar de cada partícula de este lugar. Estaba abrumado, pero no de una manera aterradora. Era como sumergirse en un océano de pura alegría. Cada sentido estaba sobrecargado de una belleza que mi mente de 15 años apenas podía procesar. Y sin embargo, a pesar de lo extraño y sobrenatural que era todo, había una sensación abrumadora, innegable e inmediata: había llegado a casa. Este era el lugar al que pertenecía. Este era el lugar del que mi alma había venido y al que siempre había anhelado regresar. Toda la inquietud, toda la ansiedad, todo el sentimiento de no encajar que había sentido durante mi vida en la tierra se disolvió como la niebla bajo el sol de la mañana. Fue entonces cuando sentí la presencia de nuevo, pero esta vez, estaba cerca. Era la fuente de la luz, la fuente de la música, la fuente del amor que lo impregnaba todo. Me di la vuelta lentamente, y allí estaba él. No puedo describir su rostro. Intentarlo sería un insulto. No estaba hecho de carne y hueso, sino de luz pura y tangible. Sin embargo, no era una luz que quemara, era una luz que sanaba. Podía ver en su forma la fuerza de 1000 galaxias y la ternura de una madre acunando a su recién nacido. Sus ojos, si se les puede llamar así, no solo me miraban, me veían. Me veían por completo, cada pensamiento tonto que había tenido, cada palabra hiriente que había dicho, cada secreto vergonzoso que había guardado. Y en esos ojos no había juicio. Solo un amor tan profundo, tan incondicional, tan abrumador que me rompió. Mis rodillas cedieron. No por mi propia voluntad, simplemente no podían sostenerme más. Caí sobre esa hierba de paz y comencé a sollozar. No eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de puro alivio. Era el llanto de un niño perdido que finalmente ha sido encontrado por su padre. Cada gramo de vergüenza, de culpa, de indignidad que había llevado sin saberlo fue lavado en esa mirada de amor puro. Entonces, él habló. Su voz no era un sonido que viajara por el aire, era una comunicación directa a mi espíritu, pero la percibí como la voz más hermosa y resonante que jamás podría existir. Y lo que dijo fue simple. Dijo mi nombre. Lucas. Solo eso. Mi nombre. Pero en la forma en que lo dijo, estaba todo. Estaba, te conozco. Estaba, te creé. Estaba, te he estado esperando. Estaba, te amo. Sentirme tan completamente conocido y tan completamente amado al mismo tiempo fue la experiencia más profunda de mi existencia. Quería quedarme allí para siempre, arrodillado a sus pies, bañado en esa luz, sintiendo ese amor. Era el cielo. Era todo lo que cualquiera podría desear. Pero entonces, gentilmente, sentí un pensamiento de él en mi mente. No puedes quedarte, hijo mío. Levanté la vista, confundido. ¿Por qué no? ¿Por qué alguien querría irse de aquí? Hay cosas que debo mostrarte, continuó el pensamiento, lleno de una ternura que calmaba mi confusión. Cosas que debes contarles. El tiempo es corto. Y con eso, el hermoso jardín comenzó a desvanecerse. No desapareció violentamente, sino que se disolvió suavemente, como un sueño al despertar. La sensación de paz y amor permaneció, él permaneció a mi lado, su presencia una fortaleza constante, pero el escenario cambió. De repente, nos encontrábamos en un lugar de oscuridad, pero no era una oscuridad vacía. Estábamos suspendidos en lo alto, mirando hacia abajo a una esfera familiar. La Tierra. Pero no la veía como la ven los astronautas, una hermosa canica azul y blanca. La veía como él la veía. Veía el planeta como un mapa espiritual, y estaba enfermo. Sobre las ciudades y las naciones se arremolinaban nubes oscuras y turbulentas, no de vapor de agua, sino de miedo, de ira, de odio, de ansiedad. Eran como tormentas espirituales, y eran más densas y violentas sobre mi propia nación, los Estados Unidos.
Vi líneas de fractura que brillaban con un rojo febril, no fallas geológicas, sino fallas de división entre las personas. Familias, vecindarios, comunidades enteras, divididas por una animosidad amarga y profunda. Era un espectáculo doloroso, ver el mundo no como un lugar de maravillas naturales, sino como un campo de batalla espiritual cubierto por una niebla de desesperación. Entonces, mi perspectiva se redujo, como una cámara haciendo zoom. No nos enfocamos en los gobiernos o en los centros de poder financiero. Nos enfocamos en los lugares que se suponía que eran faros de luz en esa oscuridad. Nos enfocamos en las iglesias. Y lo que vi me rompió el corazón. Vi congregaciones enteras divididas por la mitad. Vi a personas que una vez se habían abrazado y llamado, hermano, y, hermana, ahora mirándose con desprecio a través del pasillo. Vi muros invisibles que se levantaban entre ellos, muros construidos con ladrillos de política y orgullo. Escuché sus conversaciones, no sobre la gracia, no sobre la redención, no sobre el amor al prójimo, sino sobre por quién votaron, qué canal de noticias veían y a qué partido político pertenecían. Su lealtad ya no era a la figura de luz que estaba a mi lado, era a un burro o a un elefante. Vi escenas que eran casi grotescas en su ironía. Vi a personas de pie en los santuarios, con las manos levantadas en lo que parecía ser adoración, pero sus camisetas llevaban los nombres y los lemas de políticos. Cantaban canciones sobre el Rey de Reyes, pero la pasión en sus ojos, el fervor en sus voces, estaba reservado para un hombre en una casa blanca o en un mitin de campaña. Hablaban más de las últimas leyes aprobadas o de los últimos escándalos que del poder transformador del Evangelio. Habían cambiado su primogenitura espiritual por un plato de lentejas políticas. Habían olvidado su primer amor. Sentí una ola de tristeza emanar de la figura de luz a mi lado. No era ira. No era juicio. Era un dolor profundo, el dolor de un padre cuyo hijo lo ha olvidado. Esto me rompe el corazón, Lucas, resonó su pensamiento en mi alma. La tristeza en esa declaración era un océano. Mira cómo se pelean. Mira cómo se hieren unos a otros en mi nombre, usando mi nombre para justificar su lealtad a los hombres. Mi casa, que debería ser una casa de oración para todas las naciones, se ha convertido en una arena para la contienda política. Mi pueblo me ha olvidado. Han puesto su esperanza en príncipes, en presidentes, en hombres mortales que se convertirán en polvo, y me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Entonces, la visión se enfocó aún más, en el epicentro de gran parte de esta idolatría y división. Una figura humana apareció ante nosotros, un líder político específico. No diré su nombre, porque el nombre no importa, él es solo un símbolo de un problema mucho más profundo. Era un hombre carismático, poderoso, un hombre que había capturado la imaginación y la lealtad de millones de creyentes. Y vi dos reacciones extremas y opuestas a él, ambas igualmente destructivas. Por un lado, vi a un vasto grupo de creyentes que lo idolatraban. Prácticamente lo deificaban. Colgaban sus palabras como si fueran escritura sagrada. Defendían cada uno de sus defectos, excusaban cada uno de sus pecados, ignoraban cada una de sus contradicciones. Habían envuelto su identidad cristiana tan estrechamente con su identidad política que las dos se habían vuelto inseparables. Creían que apoyar a este hombre era lo mismo que apoyar a Dios. Su fe no estaba en el Salvador, sino en un Salvador político que prometía restaurar su versión de la grandeza de la nación. Por otro lado, vi a otro grupo de creyentes que lo demonizaban. Lo odiaban con una pasión que consumía todo su ser. Cada pensamiento, cada conversación, cada oración estaba teñida de su desprecio por este hombre. Se definían a sí mismos no por su amor a Cristo, sino por su odio a este líder. Pasaban horas consumiendo noticias que reforzaban su indignación, compartiendo artículos que avivaban las llamas de su ira. Se habían vuelto tan consumidos por la oscuridad que odiaban, que la oscuridad había comenzado a consumirlos a ellos. La figura de luz a mi lado suspiró, un sonido de infinita paciencia y dolor. ¿Lo ves, Lucas?
El enemigo es astuto. No le importa a qué extremo corras, siempre y cuando corras lejos de mí y lejos de los demás. A unos los engaña con la idolatría, a otros con el odio. Ambos son cadenas. Ambos conducen a la división. Ambos hacen que mi iglesia sea impotente. Este hombre, dijo, refiriéndose a la figura política, no es un dios ni un demonio. Es solo un hombre. Un hombre roto y defectuoso, como todos los demás. Él también es amado por mí, y su alma es preciosa para mí. Pero ha permitido que el orgullo y el poder lo cieguen, y mi pueblo, en su miedo e inseguridad, lo ha convertido en un ídolo de oro. Luego, me dio una advertencia, una profecía que sentí como un escalofrío en mi alma espiritual. Llegará un día, y pronto, en que la máscara caerá. La verdad sobre este hombre, y sobre muchos otros en los que mi pueblo ha puesto su fe, será revelada de una manera que no podrá ser negada. Y en ese día, habrá un gran temblor. Aquellos cuya fe fue construida sobre la arena de la política, se derrumbará. Se sentirán traicionados, perdidos y avergonzados. Será una gran sacudida, diseñada para despertar a mi pueblo de su letargo y hacer que vuelvan su mirada hacia mí, la única roca que nunca falla. La visión cambió de nuevo. El velo entre el mundo físico y el espiritual se descorrió por completo. Ahora podía ver no solo a la gente, sino a las fuerzas que operaban detrás de escena. Vi entidades oscuras, sombrías, no monstruos con cuernos y tridentes como en las caricaturas, sino seres sutiles y malévolos hechos de orgullo y engaño. Eran como humo sucio, arremolinándose alrededor de la gente. Y vi lo que estaban haciendo. Vi a uno de estos seres susurrando al oído de una mujer sentada en un banco de la iglesia. Ella estaba mirando su teléfono, con el rostro contorsionado por la ira ante una publicación política. El ser le susurraba, tienes razón. Son malvados. Son estúpidos. No son verdaderos creyentes. Eres mejor que ellos. Tu justicia es pura. Y vi a la mujer escribir un comentario lleno de veneno y juicio, creyendo que estaba defendiendo la fe. Vi a otro ser susurrando al oído de un hombre que escuchaba un programa de entrevistas político en la radio. Teme, susurraba el ser. Te están quitando tu país. Te están quitando tu fe. Tienes que luchar. Tienes que dominar. El fin justifica los medios. Y vi al hombre asentir, con el corazón endurecido por el miedo y la ira, olvidando el mandamiento de amar a sus enemigos. La estrategia del enemigo era clara, no un ataque frontal, sino una campaña de susurros. Mentiras de orgullo, que hacían que la gente creyera que su bando político era el único bando de Dios. Mentiras de división, que convertían a hermanos y hermanas en adversarios. Mentiras de acusación, que los animaban a juzgar los corazones de los demás. Y lo más escalofriante de todo fue que vi la alegría de estas fuerzas oscuras. Cada vez que un creyente publicaba un meme odioso, cada vez que una familia se dividía por la política, cada vez que una iglesia elegía la lealtad partidista por encima del amor del Evangelio, estas entidades sombrías se regocijaban. No reían a carcajadas, era más bien una vibración de satisfacción, un zumbido de triunfo. Estaban ganando la guerra sin levantar una espada, porque habían convencido a los soldados de Dios de que lucharan entre sí. Pero entonces, en medio de esa visión deprimente, se me mostró la contrafuerza. Vi a una anciana, sola en su pequeña habitación, arrodillada junto a su cama. No estaba viendo las noticias. No estaba en las redes sociales. Estaba orando. Y sus oraciones no eran de ira o miedo. Oraba, Señor, perdona mi propio corazón orgulloso. Ayúdame a amar a aquellos con los que no estoy de acuerdo. Sana nuestra tierra. Sana tu iglesia. Que tu voluntad se haga, no la mía. Y mientras oraba, vi una luz brillante que emanaba de ella, una luz que hacía que las sombras que la rodeaban retrocedieran y huyeran. Su acto individual de humildad, arrepentimiento y amor era un arma más poderosa que todos los ejércitos del mundo.
Vi a un pequeño grupo de estudio bíblico, donde se habían puesto de acuerdo en no hablar de política, sino en centrarse únicamente en las Escrituras y en orar los unos por los otros. Y vi un escudo de luz formándose sobre ese grupo, un refugio contra los susurros divisorios del enemigo. Eran un remanente, pequeño pero poderoso, que se negaba a doblegar la rodilla ante los ídolos de la época. Y vi algo más. Vi a seres de luz, ángeles guerreros de un poder y una gloria impresionantes, de pie y esperando. Estaban listos para la batalla, con las espadas desenvainadas. Pero parecían contenidos, esperando una orden. Le pregunté a la figura de luz a mi lado, ¿por qué no luchan? ¿Por qué no detienen esto? Su respuesta fue a la vez simple y profunda. Porque mi pueblo ha dejado de pedir mi ayuda. Están tratando de librar una batalla espiritual con armas carnales. Confían en los votos, en los tribunales, en los políticos. Han puesto su fe en el poder del hombre y han olvidado cómo pedir el poder del cielo. Mis ejércitos responden a las oraciones de los humildes, no a la arrogancia de los seguros de sí mismos. Están esperando que mi pueblo deponga sus armas de ira y orgullo y clame a mí por liberación. La escena cambió por última vez, y fue el cambio más drástico de todos. Se me mostraron los destinos finales, lo que estaba en juego en esta guerra espiritual. Primero, ascendimos. La sensación fue de ser elevado hacia una luz aún más pura y santa que la del jardín. Era una luz que lo examinaba todo, pero que también lo perfeccionaba todo. Llegamos a un lugar que solo puede describirse como el corazón del amor de Dios. Era una ciudad, pero no de piedra y mortero. Era una ciudad de luz, de música, de alegría indescriptible. Los colores eran tan vivos que hacían que los del jardín parecieran apagados en comparación. La música era la sinfonía de la que solo había sentido un eco antes, ahora en su plenitud, una cascada de adoración y éxtasis que llenaba el universo. Vi gente. Millones y millones de ellos, de todas las tribus, lenguas y naciones. Y estaban enteros. Completamente restaurados. Vi a personas que habían estado en sillas de ruedas en la tierra, ahora corriendo y bailando. Vi a personas cuyas mentes habían sido rotas por la enfermedad, ahora con una claridad y una sabiduría perfectas. Vi a personas cuyas vidas habían estado marcadas por el abuso y el trauma, ahora con rostros que solo reflejaban paz y una alegría radiante. No había dolor. No había tristeza. No había miedo. No había división. Todos estaban unidos en una sola cosa, su amor y adoración abrumadores por la figura de luz que estaba en el centro de todo, el Rey que reinaba desde un trono de gracia. La palabra, hogar, volvió a mí, pero magnificada 1.000.000 de veces. Esto era el verdadero hogar. Esto era para lo que habíamos sido creados. Entonces, fuimos a otro lugar. La transición fue horrible. Fue una sensación de caída. De ser arrojado a un abismo. La luz, el amor, la música, la paz, todo fue arrancado de mí. El descenso fue a través de una atmósfera que se volvía cada vez más pesada, fría y opresiva con cada momento. Aterrizamos en la oscuridad. Una oscuridad absoluta, total. No como la noche, que tiene estrellas o luz de luna. Era una ausencia total de luz, tan densa que se sentía como un peso físico sobre mí. Y hacía frío. Un frío que no era solo la ausencia de calor, sino una presencia activa y penetrante que parecía chupar la vida misma de mi alma. Y luego escuché el sonido. Era el sonido de un llanto. No el llanto de la tristeza, que puede encontrar consuelo. Era el llanto de la desesperación, de la pérdida total y eterna. Eran millones de voces, cada una aislada en su propia miseria, llorando por lo que se había perdido para siempre. No había fuego, no había tortura física como la que se ve en las pinturas. El tormento era mucho, mucho peor. El tormento central, el núcleo de la agonía de este lugar, era la separación. Era la ausencia total y eterna de Dios. Era la ausencia de amor, porque Él es amor.
Era la ausencia de luz, porque Él es luz. Era la ausencia de paz, porque Él es el príncipe de la paz. Era la ausencia de comunidad, de conexión, de esperanza. Era la experiencia de estar completamente, irrevocablemente solo en tu propia conciencia llena de remordimientos por toda la eternidad. Este era el infierno. La ausencia total de Dios. Y vi a los habitantes. No eran monstruos. Eran personas. Personas que se parecían a la gente que ves en el supermercado, en la oficina, en la iglesia. Y en un instante de terrible comprensión, supe por qué estaban allí. No fue porque Dios los envió allí con ira. Fue porque este es el lugar que habían elegido. A lo largo de sus vidas, con miles de pequeñas y grandes decisiones, habían dicho, no, a Dios. Habían elegido su propio orgullo. Habían elegido el dinero. Habían elegido el poder. Habían elegido la lujuria. Habían elegido un ídolo político. Habían elegido todo lo demás por encima del amor que se les ofrecía gratuitamente. El infierno no era un castigo, era una consecuencia. Era el destino final de un alma que insiste en ser su propio Dios. Y el llanto era el sonido del eterno arrepentimiento, el conocimiento agonizante de que habían tenido todas las oportunidades de elegir la luz, y en su lugar habían elegido esto. Verlo me llenó de un terror y un dolor que las palabras no pueden expresar. Entendí, en ese momento, lo que estaba en juego. Entendí por qué la figura de luz a mi lado estaba tan afligida por la división en la tierra. Porque lleva a esto. La distracción lleva a la ceguera, y la ceguera lleva a la destrucción. Regresamos al jardín. La belleza y la paz del lugar eran casi dolorosas después de la visión del infierno. Caí de nuevo de rodillas, temblando. La figura de luz, Jesús, puso una mano sobre mi hombro. El contacto envió una oleada de paz y fuerza a través de mí, calmando mi terror. Ahora lo entiendes, dijo su voz en mi alma, llena de una seriedad amorosa. Entiendes lo que está en juego. Por eso debes volver. No quiero, susurré en mis pensamientos, con el corazón roto. Quiero quedarme aquí contigo. Lo sé, hijo mío, respondió él. Pero mi amor se extiende también a los que todavía están en la oscuridad. A los que están siendo engañados. A los que están en el camino que lleva a ese lugar de llanto. Debes ir y advertirles. Debes ir y decirles. Me miró, y en su mirada estaba mi comisión, mis instrucciones finales. Diles que dejen de pelearse entre ellos. Diles que su verdadera batalla no es contra carne y sangre, no contra otro partido político, sino contra los principados y potestades que se deleitan en su división. Diles que su identidad no se encuentra en una bandera, o en un líder, o en una nación, sino solo en mí. Diles que el amor, el perdón y la humildad son las únicas armas que conquistarán la oscuridad. Hizo una pausa, y su mirada se intensificó. Diles que el infierno es real. Diles que es un lugar de separación eterna que eligen por sí mismos. Pero diles que mi misericordia también es real. Diles que mi puerta siempre está abierta para cualquiera que se vuelva de su orgullo y venga a mí. Diles que no pongan su esperanza en ningún líder humano, porque todos los hombres fallarán. Diles que pongan su esperanza solo en mí, porque yo he vencido al mundo. El miedo me invadió. Soy solo un chico, pensé, mi voz temblando. Nadie me creerá. Pensarán que estoy loco. ¿Cómo puedo hacer esto? Su respuesta fue el ancla de mi alma, la promesa que me ha sostenido desde entonces. No te estoy enviando solo, dijo, su amor envolviéndome como un manto. Estaré contigo. Te daré las palabras para hablar. Te daré la fuerza para soportar. Solo sé obediente. Se inclinó y me abrazó. En ese abrazo, sentí todo su amor, todo su poder y todo su propósito fluyendo hacia mí. Fue un adiós, pero también una investidura. Fue una despedida, pero también una promesa de presencia eterna. Entonces todo se desvaneció a blanco.
La siguiente sensación fue una bocanada de aire agonizante y forzada que llenó mis pulmones como fuego. Luego, luces cegadoras, luces artificiales y duras que me quemaban los ojos. Luego, el dolor. Una agonía abrumadora en mi pecho, en mi cabeza, en todas partes. Y el sonido. No la música celestial, sino el pitido frenético de las máquinas y las voces humanas llenas de pánico y asombro. Tenemos pulso. Tenemos pulso. No puede ser. Llevaba varios minutos fuera. Abrí los ojos y vi los rostros borrosos de los paramédicos y los médicos mirándome con una mezcla de incredulidad y alivio. Estaba de vuelta. Estaba en mi cuerpo roto y dolorido. Y lo primero que hice, con los labios agrietados y la garganta seca, fue tratar de decirles. Lo vi, susurré, mi voz apenas un graznido. Vi a él. Por supuesto, no entendieron. Pensaron que estaba delirando. Me dieron medicamentos, me llevaron de urgencia a cirugía. Los médicos luego llamaron a mi recuperación un milagro. Dijeron que estuve clínicamente muerto durante al menos 6 minutos. No tenían una explicación médica para mi supervivencia, y mucho menos para el hecho de que no tuve daño cerebral. Mis padres lloraron y dieron gracias a un Dios que apenas conocían. Lidiar con la incredulidad se convirtió en la nueva normalidad. Algunos de mis amigos y familiares, después de escuchar mi historia una y otra vez, con la misma consistencia y convicción, comenzaron a creer. Vieron el cambio en mí. El viejo Lucas, el que se preocupaba por las cosas triviales, se había ido. El nuevo Lucas vivía con un pie en este mundo y otro en el que había visto. El mundo de aquí ahora se sentía aburrido, descolorido. Las cosas que antes me importaban tanto, ahora parecían sombras sin sentido. La política, las noticias, los dramas de la escuela secundaria, todo parecía tan pequeño, tan insignificante en comparación con la realidad de la eternidad que se me había mostrado. Desarrollé una nueva sensibilidad. Podía sentir la tensión espiritual en una habitación. Podía sentir la desesperación detrás de la sonrisa de alguien. La vida de oración se convirtió en algo tan natural como respirar, una conversación constante con el Rey que había conocido cara a cara. Otros, por supuesto, se mostraron escépticos. Lo atribuyeron a una alucinación por falta de oxígeno, a un sueño inducido por el trauma. Un psicólogo trató de explicarlo con términos neurológicos. Dejé de intentar convencerlos. Mi misión no era discutir, era testificar. Mi trabajo no era obligar a la gente a creer, sino simplemente entregar el mensaje con el que se me había confiado. Y ese es el mensaje que les entrego ahora. Estoy aquí por obediencia a la comisión que recibí en ese jardín de luz. He aceptado este nuevo y pesado papel, no porque sea especial o digno, sino porque fui elegido en mi debilidad, en mi ignorancia, para que nadie pueda darme la gloria a mí, sino solo a Él. A ustedes que están escuchando, a ustedes que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, se los ruego, dejen de pelear. Su hermano o hermana que vota diferente no es su enemigo. Su vecino con un cartel de jardín diferente no es su enemigo. Tenemos un enemigo real, y se deleita mientras nos destrozamos unos a otros por cosas temporales. Apaguen las noticias por cable que se alimentan de su ira. Salgan de las redes sociales que los tientan al juicio. Abran sus Biblias. Pónganse de rodillas. Recuerden su primer amor. Su identidad no es republicana o demócrata, es hijo o hija del Rey Altísimo. A los jóvenes que escuchan, que sienten que la fe es irrelevante o aburrida, les prometo que la realidad de Dios es más vibrante, más emocionante y más real que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Él los conoce. Él los ama. Y tiene un propósito para ustedes mucho más grande que las metas que se fijan para sí mismos. Y a aquellos que han sido heridos por la iglesia, que han sido repelidos por la hipocresía y la politiquería, lo entiendo. Vi la misma cosa, y le rompió el corazón a Jesús.
Por favor, no confundan a los seguidores rotos y equivocados con el Rey perfecto y amoroso. No dejen que los fracasos de los hombres les impidan conocer el amor de Dios. Él los ve, Él los ama, y los llama a casa. El tiempo apremia. La sacudida que se me mostró está llegando. La única base segura es la roca de nuestra salvación, Jesucristo. Les ruego que reevalúen dónde han puesto su esperanza. ¿Está en un hombre? ¿En un partido? ¿En una ideología? Porque todo eso se convertirá en polvo. Pongan su esperanza en Él. Vuelvan a Él. Porque el infierno es real, y es la separación eterna de todo lo bueno. Pero el cielo es real, y es un hogar de una alegría indescriptible, y la puerta está abierta para todos los que llaman. Ese es el mensaje. Esa es mi advertencia. Esa es mi súplica.